Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hablar del cambio climático, el calentamiento global, porque hoy se realiza un congreso muy importante y tenemos a sus organizadores como invitados. Claro que sí, bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Con que cada vez más las temperaturas elevadas están ocurriendo en todo lo que es el hemisferio y afecta sobre todo a los más grandes. Vamos a saludar al doctor, médico epidemiólogo cordobés, Carlos Ferreira, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Un Muchas gusto gracias estar por con venir. vosotros esta mañana. Y María Rosa Mancilla, ¿cómo está? Marcilla. ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien, muy bien. Muy bien, quería que nos cuenten, contanos, Carlos, en qué va a consistir primero este encuentro que se va a realizar hoy en Córdoba Capital. Bueno, hoy tenemos una reunión híbrida, presencial. Pueden ir allí a la calle Vélez Arfiel 1600, el Centro de Ingenieros, porque la Asociación de Docentes Jubilados de la Universidad Nacional de Córdoba decidió hacer este Ateneo sanmartiniano para hablar del impacto del calor sobre los adultos mayores. En este informe que muy bien han hecho ustedes, se demuestra la importancia que la emergencia climática, ya no cambio climático, y el calor extremo tiene en la vida de todos los ciudadanos del planeta y en el planeta en general. Entonces hoy vamos a discutir cómo impacta en los adultos mayores este problema, porque la mortalidad y la morbilidad en el conjunto del hemisferio norte, yo vengo del hemisferio norte en estos momentos de Europa, ha sido tremenda. Los niveles de mortalidad son amplísimos, ha habido un salto, lo mismo que la temperatura, y esto es algo que viene dándose hace ya una década, lo cual plantea que el Acuerdo de París de contener la información al 1.5 ha estallado por los aires y muy posiblemente ya el planeta está muy preocupado porque los seres humanos hemos calentado mucho con nuestro estilo de vida, con nuestra actividad, el planeta, y esto está poniendo en juego el futuro, ya no de la vida vegetal, la vida animal y la vida humana, como en este caso los adultos mayores que mueren muchísimo como consecuencia de calor extremo, sino también de la propia existencia como lo plantea la ciencia. Bien, ante esta situación, ¿qué se le recomienda a los adultos mayores? Porque se va a prever un verano con elevadas temperaturas y de manera continua. ¿Qué recomendaciones? Absolutamente. Digamos, lo que se ha venido haciendo hasta ahora, decirle a las personas, mira, ten cuidado, la edad te transforma en una población vulnerable, como a las embarazadas, como a las personas enfermas, como los trabajadores en exteriores, que también mueren y se enferman por trabajar, como los campesinos, la gente que trabaja en el transporte, la gente de la construcción. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener un plan. El mundo se está organizando. Mire, hoy el calor es un problema gravísimo en la sociedad. Hay que tener en primer lugar una estrategia y planes. Cada ciudad del mundo tiene planes frente al calor que van mucho más allá de aconsejarle no salga de tu casa, bebe agua. No, acá hay que tener un plan en el cual las grandes ciudades se produce un efecto por la concentración de los rayos de efecto invernadero del sol que hace que la vivienda, el lugar de trabajo donde tú estás, a la noche cuando se va el sol, se mantiene la temperatura y sucede el fenómeno de isla de calor en el cual si tú no estás preparado y te quedas allí, ese lugar se transforma en un horno que puede producirte mucho. Sea este un lugar de trabajo, sea este el lugar donde vives, pero también la exposición al exterior del calor es grave. Entonces hay que prepararse en términos de... En ese marco, Carlos, sí. le quería preguntar a María Rosa, ¿no? Carlos, lo que plantea es que las ciudades tienen que prepararse y tomarse políticas públicas, no solo recomendaciones, siempre el Ministerio de Salud emite recomendaciones, pero ¿cuáles son las políticas públicas en concreto que pueden tomar distintas ciudades para evitar estos riesgos? Bueno, dentro de las políticas públicas hay que reforzar el arbolado, hay que constituir lugares en donde trasladar a las personas que están en riesgo en los momentos en que la temperatura es muy elevada, o sea, constituir esos refugios climáticos que, bueno, no sabemos de que eso se esté dando, se está tomando poco en serio. El cambio climático no nos espera, no va a esperar a que pasen las elecciones, ni va a esperar a que alguna empresa se le ocurra. Eso es interesante, perdón que interrumpa, la idea, digamos, de que el cambio climático es una realidad que este verano nos va a afectar gravemente, porque en este momento tenemos no solamente las temperaturas del planeta que van a seguir manteniéndose, sino que hay alteraciones
de la propia estructura a través de la corriente del Niño. Yo como cordobés veo que cada vez que aparece la corriente del Niño, en Córdoba se levantan las alarmas del dengue y otras enfermedades vinculadas, y claramente tenemos que ver que vamos a enfrentarnos los argentinos en el ámbito de la salud graves problemas, más allá de los temas económicos y los temas culturales. Lo curioso, y aprovecho para decirlo, es que no he escuchado a ningún candidato no hablar telegráficamente, el cambio climático se viene, ¿qué hacemos en las ciudades? En las 50 ciudades argentinas en las cuales se van a producir muertes, que no se están registrando hoy, porque, te lo tengo que decir, el sistema estadístico de salud no está registrando muertes. Tenemos un buen registro para establecer el valor del dólar, pero no tenemos realmente cuántos seres humanos, adultos mayores, embarazadas, trabajadores exteriores se mueren. Tampoco hay planes, porque si no hay información, no se pueden hacer políticas, y mucho menos estrategia. Y decimos que este tema de la temperatura, amigos, va a seguir subiendo, ya es indefectible. Por supuesto, hay muchos negacionistas que no aceptan esto. Entonces, en un país como Argentina, que yo tengo la sospecha que el negacionismo se va a sentar rápidamente en términos de política, creo que ya el calor se está transformando en un verdadero problema de derechos humanos. También tiene que ver a lo mejor con que los que no tienen políticas miradas de un negacionismo del cambio climático no han expresado bien claro la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque si uno ve la política del Ministerio de Ambiente de la Nación o aquí en Córdoba, es como que, bueno... Mira, nosotros estuvimos con la profesora, con la señora Nicolini, en una reunión de casi 2 horas, en octubre del año pasado, diciéndole, por favor, organicen las ciudades, las islas de calor urbano son hoy una causa muy grave de ruptura de derechos humanos. Argentina no está teniendo en cuenta los derechos a la vida, no solamente de los seres humanos, sino de los que sufren con los incendios, con la sequía, con la falta de alimentos. Y bueno, la respuesta fue poco clara. En estos momentos hoy hay muy pocos municipios de Argentina que tengan una estrategia ante el calor, que va a seguir subiendo. Y no la tienen, claro. Y no hay planes. Y por lo tanto, si no hay planes, no hay políticas, no hay dinero, no hay recursos. Entonces, cada ciudad que tenga, y aconsejable, más de 50.000 habitantes hoy en Argentina, tiene que tener una estrategia ante el calor y segundo, un plan de acción que incorpore un número de actividades que si quiere hablamos más en detalle. Y si continúa así esta situación, ¿qué es lo que va a suceder, por ejemplo, en enero, que es uno de los meses con más elevada temperatura? Ojalá. Esta situación se va a producir muy tempranamente, casi seguro en el mes de octubre y noviembre, en plenas elecciones, y tenemos que ser claros de que los políticos tendrían que hablar de qué hacer ante el calor extremo, que los argentinos hemos sufrido en febrero y marzo. Yo he hablado con algunos políticos, ¿cuántos muertos adultos mayores tuvo la ola de calor en Córdoba? 0, no se sabe. No, 0, no hay. Uno de los temas centrales es que, por ejemplo, los temas vinculados a la forma de recoger los muertos es un tema que nuestro sistema estadístico en salud está muy retrasado. Lo que pasa es que también, María Rosa, no sé qué opinás, pero es como que tenemos tantas problemáticas que esto se torna como algo hasta cierto punto abstracto para el ciudadano común, ¿no? Es difícil bajarlo a tierra como una necesidad, como una realidad que nos puede complicar la vida. Y ahí precisamente está el problema, porque la gente no toma conciencia de que, bueno, sí, vamos a estar bronceaditos, está el sol, pero este año el bronceadito va a ser asadito. Claro. Entonces, me gusta esa frase, el bronceadito va a ser asadito, hay que cuidarse entonces. Hay que cuidarse y hay que comenzar desde la escuela, desde todos los estamentos de la sociedad. Nadie puede ignorar el tema del cambio climático. Sobre todo los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores y los niños, que los niños que vayan al sol. De derechos humanos. Mire, los países que no han actuado ante lo recomendado por el Acuerdo de París, que se firmó en el año 2015, han pasado ya casi 8 años. Los países tendrían que haber tenido políticas, estrategias. Miren, este año se adopta en Emiratos Árabes un fondo global de daños y costos y pérdidas que produce el calor. Cada familia cordobesa que tiene una persona enferma o un muerto por olas de calor tiene enormes costos en su vida. Los costos acá no lo paga solamente el mercado, sino lo paga la gente.
cada vez que se muere, hay un incendio en los árboles, lo paga la sociedad. Entonces, este fondo de daños y costos tiene que ser accesible a Argentina. Doctor, el otro día veía un mapa mundi de quiénes son los países con mayor emisión de carbono que van generando este calentamiento global, el cambio climático y la emergencia climática, como decís vos, porque ya no es un calor extremo, sino que es preocupante ya la situación. Y cómo la ONU cambió de que se va a complicar la vida humana en el planeta, que estaba planteado para el 2050, para el 2030. Ya estamos a 7 años de esa situación. Y cómo los países del hemisferio norte son los principales responsables. El rol de Estados Unidos, de China, y principalmente, ¿no? Absolutamente, porque realmente este calentamiento del planeta está afectando al norte y al sur, pero al sur sobre todo, donde hay poblaciones que viven de manera mucho más pobre, por ejemplo Argentina, que muchas veces son los lugares donde se producen los productos que garantizan el estilo de vida en el norte, desde los fósiles, desde el gas, desde realmente la soja. Esos países del sur que producen el bienestar del norte son de alguna manera acreedores. Y acá hay un concepto también vinculado al tema de los derechos humanos. Acá tiene que haber justicia climática. Cuando nosotros tenemos Argentina, un país que tiene una deuda financiera, económica enorme, parte de esa deuda es la deuda climática, en la cual nuestros gobiernos, sea quien sea que venga, tiene que sentarse con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, diciendo, señores, acá ustedes no tienen que compensar. Los bonos carbono ya no dan para más. Acá tiene que haber un verdadero cambio de actitud en los temas de justicia climática. Porque hay una se lo escuchaba a instalada. Martín Guzmán en aquel momento, Alberto Fernández y ahora Sergio Massa en este planteo que suena como raro, digamos, cuando uno está medio desinformado dice, ¿por qué queremos cambiar deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional como también siendo acreedores de deuda climática, ¿no? Porque nosotros somos víctimas del calentamiento global que provocan otros países. Por supuesto, cada vez que en Argentina se desmonta, cada vez que en Argentina se construye una gran ciudad donde el cemento avanza sobre la naturaleza, estamos matando vidas, estamos destruyendo el futuro de vuestros hijos. Yo estoy preocupadísimo por mis hijos, mis nietos. ¿Qué país le dejamos? Bueno, y hay que hacer un mea culpa también de los medios de comunicación. Muchos hablamos del tema del dólar, del tema de la economía y no tratamos bien a fondo estas cuestiones, que también son muy importantes. Absolutamente. Mire, la Alianza Clima, Vida y Salud, que es la organización que yo represento a nivel internacional, la alianza está en México, en Chile, en Paraguay, en Argentina y en España. Tenemos un decálogo por el cual los medios de comunicación tienen que tomar este tema con seriedad. El cambio climático está hoy aquí para quedarse, para afectar ya no solamente a nosotros a través del calor, sino a nuestros hijos, nuestros nietos. Y tenemos que dejarle, y la deuda moral que tenemos, hay muchas deudas, la deuda moral que tenemos en nuestra generación es con los jóvenes y con los niños y los que no han nacido todavía de los argentinos para dejarle un planeta como la gente. Acuérdense que Perón en el 1972 ya lanzó su mensaje a los pueblos en el cual habló de cambio climático. Un país con premios Nobel, un país con investigadores que trabajan de manera denodada, que ha dado enormes inventos al mundo. Vamos a hablar de negacionismo, porque el negacionismo tiene un impacto sobre lo que piensa la gente. Y esto también condiciona el voto de la gente. Totalmente. Y no hay que hablar de cambio climático. Por último, María Rosa, ¿podés repetirnos la invitación de cómo se puede sumar la gente a este congreso que se realiza hoy internacional? Bueno, este congreso se va a realizar de manera híbrida, o sea que se puede concurrir al salón en la calle Avenida Vélez Arfield 1600, el Centro de Ingenieros, en el Centro de Ingenieros, que es la sede de la Asociación de Docentes Jubilados de la Universidad Nacional de Córdoba, en esta casa también, bien, los jubilados. claro que sí. Y por internet en radioclima.com. Y en internet lo pueden seguir en www.radioclimainternacional.org, que es una radio digital que transmite 24 horas sobre los temas de cambio climático. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, sumamente interesante lo que han aportado. Gracias a ustedes porque este gesto ayuda a salvar vidas. Ojalá la ciudad de Córdoba tenga su estrategia y plan ante las olas de calor de manera inmediata, para ahora, no para el año que viene. Bien, Abrazo muchas grande. gracias.